Espera, esto no es un pianista, sino una rana que genere por inteligencia artificial. El ejemplo que acabas de ver no lo hizo ninguno de los modelos conocidos, sino otra inteligencia artificial que empiezan a temer sus competidores. A lo largo del año sorprenden cómo los modelos de vídeo han mejorado tanto por su calidad como sonidos, pero más sorprende aún cómo lo hicieron accesibles para todos. Ahora existen estas 6 inteligencias artificiales que te permitirán hacer cosas como generar vídeos de calidad sin marcas de agua pero que tengan un buen sonido, generar vídeos de varios minutos de duración o incluso resultados sin ningún tipo de restricción. Lo que veremos lo podrás replicar hoy mismo y además solamente estaremos utilizando herramientas de inteligencia artificial que podrás utilizar de una forma totalmente gratuita y en algunos casos incluso sin límites. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a conocer una nueva actualización de una inteligencia artificial que nos permitirá crear vídeos de calidad con audio de una forma gratuita, sin marcas de agua ni ningún tipo de límite. Para descubrirla, saltemos a Qwen, una plataforma del que te dejaré el enlace abajo en la descripción y esta quizás te suene, ya que la hemos visto en previos vídeos por poder generar prácticamente cualquier cosa de forma gratuita. No obstante, tiene una actualización que lo hace aún mejor. Porque ahora, cuando nosotros clicamos en generar vídeo desde aquí, vamos a poder crear vídeos que tienen sonidos acorde a lo que pase en la escena y además no tardará tanto en generarse. Algo que parece que ha hecho que se pongan las pilas tras ver lanzamientos como Grok, que creaban vídeos rápidamente y gratuitos. Así que ahora nosotros desde Qwen, si le escribimos un prompt como la de que una persona está sentada en su sofá cantando mientras dice suscríbete a Alejavi para no perderte nada de IA, al clicar en enviar, ya Qwen lo va a empezar a procesar y después de aproximadamente unos 3 minutos nos podríamos encontrar con este resultado. Suscríbete a Alejavi para no perderte nada de IA. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar incluso a crear contenido profesional, ya sea para nosotros o incluso para ofrecerlo a otras empresas. Por ello, te quiero presentar a Horizon, una plataforma que te permite crear apps y webs totalmente funcionales simplemente chateando con la IA. Para hacer esto solamente tendríamos que saltar a su web y desde este apartado de prompt escribimos lo que queremos crear, como por ejemplo una consultora de IA que vende producción de vídeos profesionales para las empresas. Y además, ¿por qué no? Sobre esa página le voy a pedir que para los clientes haga un generador de ideas por inteligencia artificial para los vídeos que podrían hacer para sus campañas. Clico en enviar y ya empezaría a procesar, pero antes de generar nada, fíjate cómo nos hace algunas preguntas más para tener un resultado profesional. Así que yo por aquí voy a responder ambas y un par de minutos más tarde nos podríamos encontrar con un resultado como este, donde podemos ver esos colores profesionales que le hemos pedido, toda esta estructura relacionada con el tipo de servicio que vamos a ofrecer de generación de vídeo y además por aquí abajo también nos ha añadido el generador de vídeos por inteligencia artificial. Para ponerlo a prueba, yo le voy a decir que soy la empresa Coca-Cola del sector de las bebidas, que me quiero enfocar a los jóvenes para tener como objetivo el reconocimiento de marca, que quiero una duración del vídeo de entre 30 a 60 segundos y con un presupuesto de unos 12.000. Clico en generar ideas y ya por aquí nos acabaría de generar varias de ellas, pero además fíjate cómo aparte de haberlo hecho de una forma súper rápida, que tarda en torno a un segundo, todo lo que vemos por aquí realmente está personalizado, ya que estaría hablando de la empresa Coca-Cola, que es la que le hemos puesto. Pero además de esto, todavía lo podemos hacer más funcional, ya que si yo clico en integraciones y en el apartado de Online Store, al clicar en conectar, Horizon me empezaría por aquí a integrar de forma automática todo el backend necesario para que mi página web funcione como una tienda online. Ahora los clientes podrían entrar y comprar directamente un servicio de vídeo para que yo este proceso lo tenga 100% automatizado. Y gracias a que Horizon son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, junto a la que también podrás añadir el cupón de Alejavi para obtener un 10% de descuento adicional. Y ya sabiendo esto, volvamos a Qwen para ver el siguiente caso de uso. Y si para ello yo acabo de abrir un nuevo chat y ahora imagina que yo quiero crear vídeos que tenga una serie de sonidos ambientes en donde realmente no quiero que aparezca nadie hablando. Pues esto también lo vamos a poder hacer. Para comprobarlo, yo sobre el apartado prompt le voy a escribir que quiero que cree un vídeo relajante donde se vea una playa y se escuchen las olas romper, y ahora nuevamente si clico en generación de vídeo y selecciono el apartado de enviar, pues cuando esto se termine de procesar nos podríamos encontrar con este resultado. Los dos casos de uso que acabamos de ver no están nada mal, pero sí que es cierto que son cosas muy normales, así que ahora vamos a ponerlo a prueba con casos de uso más surrealistas. Para ello, desde la plataforma vamos a clicar nuevamente en el más y en el apartado prompt, tras seleccionar que quiero generar un vídeo, le voy a decir que me cree, ¿por qué no?, una rana realista tocando el piano. Envío y el resultado sería este.
Además, más allá de resultados realistas, también podríamos hacer con estilo de dibujos animados, como aquí cuando le pedíais estilo, pero que en este caso fuese un oso quien tocara el piano. Otra de las cosas que podemos hacer desde Qwen es convertir imágenes a vídeo. Por ejemplo, yo tengo esta imagen de aquí en donde aparece un oso lavando los platos en una cocina, y ahora con esa imagen y volviendo a la plataforma yo pudiera clicar nuevamente el apartado de generar vídeos y fíjate cómo aquí nos dejan también adjuntar imágenes. Voy a clicar en la imagen que acabas de ver y ya teniéndolo por aquí subido sin tener que escribir ningún prompt, yo podría clicar en enviar para que podamos obtener este resultado. Además, otra de las cosas interesantes que podemos hacer desde Qwen es que sobre esa misma imagen, en vez de dejarle libre a la inteligencia artificial para que decida cómo serían los movimientos, nosotros le podemos especificar. Por ejemplo, cuando yo le subo nuevamente la imagen, si yo le escribo que ahora el oso está fregando los platos, pero que al colocar el plato se le cae y se le rompe, si yo además le añado que solamente se escuchen efectos de sonido y sin música, podríamos ver este resultado de aquí. Y es que con esto realmente vamos a poder tener un control total sobre los vídeos que vayamos a generar. Y además lo más interesante es que en Qwen no tenemos ningún tipo de límite. Si saltamos a la plataforma no nos vamos a encontrar por ningún lado ningún tipo de suscripción, ya que es 100% gratuita e ilimitada. Por cierto, sobre Qwen, ten en cuenta que más allá de generar vídeos, realmente puede hacer muchísimas cosas. Pero de todo esto ya hablaba en todo detalle por este vídeo de aquí, por si te interesa. Vamos a saltar ahora con la segunda plataforma, y esta nuevamente es otra inteligencia artificial de la que estuvimos hablando porque genera vídeos de mucha calidad, solo que ahora le han incorporado una nueva funcionalidad en donde podemos poner textos específicos para que el personaje diga exactamente esas palabras por una voz generada por inteligencia artificial. Para descubrirlo tenemos que saltar a Meta AI, siendo esta otra plataforma de aquí, desde la cual, como puedes ver por estos prompts sugeridos, realmente vamos a poder hacer muchas cosas relacionadas con los vídeos, ya que realmente todo lo que tenemos que hacer sería escribir por aquí un prompt, como por ejemplo la de un chef en una nave espacial cocinando frente a la cámara, y si lo enviamos, pues nos podríamos encontrar con estos 4 resultados que la verdad es que lucen genial. Y si nos fijamos en detalle en uno, por ejemplo este de aquí, pues podemos encontrarnos con muchísimos detalles al estar en esa nave, el humo de la cocina y en definitiva unos movimientos muy naturales de la persona que aparece. Sobre este apartado aquí, ten en cuenta que tú ahora sobre el vídeo vas a poder hacer muchas cosas, como por ejemplo ampliar su duración, también podrías cambiar el estilo del vídeo para que luzca de cualquier otra forma, pero realmente donde se desbloquean todas las funcionalidades nuevas sería desde su aplicación mobile. Y es que si desde la App Store nos descargamos esta aplicación de aquí de Meta AI, al abrirla ya nos va a estar mostrando nuevamente la funcionalidad de Vive, donde vamos a poder crear vídeos, pero además con nuevas funcionalidades. Así que cuando nosotros iniciemos sesión con una cuenta de Facebook o de Instagram, si clicamos en siguiente, vamos a empezar a ver por aquí una especie de red social como un Facebook, pero cuyo contenido todo está generado por inteligencia artificial, pero lo que más nos interesa es si clicamos en este apartado del medio, vamos a poder crear nuestro propio contenido. Ya sea desde reconvertir imágenes que tengamos en nuestra galería, hasta crear vídeos desde una fotografía nuestra. Aunque también podrías hacer algo de cero. Por ejemplo, yo por aquí le voy a decir un chef en una nave espacial hablando frente a la cámara. Y una vez tengo ese prompt, le voy a añadir al principio que me cree una imagen de ese prompt que le acabo de decir, y si lo envío, ya Meta AI nos lo va a empezar a procesar y poquito más tarde pues nos podríamos encontrar con estos 4 resultados de aquí. Además, fíjate cómo abajo a la derecha nos dice que lo podríamos llegar a animar, pero si selecciono primero cualquier imagen, como por ejemplo esta que ves por aquí, pues más allá de poder darle vida al formato vídeo, yo tengo una funcionalidad nueva llamada sincronización labial. Si le doy un clic, yo ahora voy a poder clicar en probar y desde aquí, aparte de poder ponerle de fondo alguna música que tiene copyright, por cierto, sí que le vamos a poder poner, que sería lo más interesante, el apartado de texto para poder hacer que este personaje diga lo que queramos. Como por ejemplo, este texto que yo le acabo de escribir por aquí. Ahora lo que tenemos que hacer sería clicar en seleccionar una voz. Ahí como puedes ver tenemos un montón, pero realmente lo más importante es que selecciones una voz que sea de tu idioma. Aquí yo por ejemplo acabo de ver una llamada Xavi que sería en español y de un hombre, así que esa nos va a valer. Podríamos ver una previsualización y si le damos a enviar, pues ya por aquí lo vamos a tener seleccionado, y si nuevamente enviamos este contenido con esa voz seleccionada, pues Meta va a empezar a generar este vídeo a la velocidad que está haciendo ahora. Pues ya Meta AI después de aproximadamente 1 o 2 segundos me habría generado la voz por inteligencia artificial, pero ten en cuenta que aquí estamos en una previsualización, ya que para ver el resultado tendríamos que clicar en listo arriba a la derecha, y ahora sí que Meta AI va a empezar a sincronizar tanto la voz generada por inteligencia artificial con el vídeo que le hemos seleccionado.
Aquí, como puedes ver, ya estaría procesando y después de aproximadamente un minuto nos podríamos encontrar con este resultado. Oye, si te gusta el contenido de Alejavi, mira su academia. Tiene cursos geniales. Oye, y ya que ha dicho lo de la academia, ten en cuenta que hemos abierto recientemente una nueva convocatoria para mi curso de inteligencia artificial. Aquí vas a aprender de forma intensiva un montón de herramientas en tan solo un par de meses y ojo, porque vas a estar en videollamada conmigo con un grupo máximo de 25 personas para que luego al final me puedas preguntar cualquier duda de una forma cercana. El curso la verdad es que está genial y no solamente lo dice el chef, sino también todos los alumnos que ya han confiado en nosotros. Vamos a saltar con la tercera herramienta y como no podíamos dejar fuera la plataforma de Grok, ya que esta, aparte de generarnos vídeos de la forma más rápida respecto a todas las herramientas que vamos a estar viendo, también es capaz de generar vídeos en alta calidad de forma gratuita. De hecho, saltando a Grok, fíjate la imagen que tengo por aquí, en donde estaría con un traje neopreno, sombrero mexicano, haciéndome un selfie en el Everest y sujetando la bandera de Academia Artificial. Pero si desde aquí yo ahora clicase en crear vídeo, pues en apenas unos 15 segundos podríamos tener este resultado. Pero ojo, porque lo de Grok no queda aquí, ya que si volvemos a la plataforma, ten en cuenta que sobre el resultado que tú generes, vamos a obtener una mayor calidad. Para ello simplemente tendríamos que clicar en los tres puntitos, seleccionamos ahora el apartado de mejorar vídeo y nada, ha tardado en cuestión de unos 5 segundos y ya nos aparecería por aquí el HD, pero manteniendo todo lo bueno del anterior vídeo, con esos movimientos perfectos, contraluces y detalles que realmente hacen que estemos en un modelo muy bueno. De hecho, para que puedas ver una comparativa respecto a la subida de calidad y la original, voy a clicar en este apartado aquí para descargar el vídeo y te los voy a mostrar para que juegues tú mismo. Por aquí te lo dejo. Otra de las cosas interesantes que podemos hacer desde Grok es que teniendo en cuenta que genera movimientos muy buenos a partir de una imagen, realmente podríamos estar jugando con el último fotograma de ese vídeo para poder extender su duración. Y es que si volvemos al vídeo que hayamos generado, si nosotros clicamos en pausar y ahora el timeline nos lo llevamos al final para obtener el último fotograma, yo podría clicar en el botón derecho, clicar en copiar fotograma y yéndome al inicio yo podría desde aquí en el apartado prompt pegarlo y de esa forma podríamos crear otro vídeo que parta de la finalización del anterior. Y en este sentido podríamos empezar el vídeo de esta forma, que sería el resultado que hemos visto antes, y en el apartado de prompt si le escribo que bajo haciendo snowboard tendría este vídeo. Pero ahora nuevamente cogiendo el último fotograma le puedo pedir que haga un super salto al lado del helicóptero y tendríamos este resultado. Y así de forma sucesiva, porque realmente Grok nos deja crear aproximadamente unos 30 vídeos diarios, algo que tiene un límite muy extenso, así que realmente nos da mucho juego. Ten en cuenta que sobre Grok y los vídeos que puedes generar tengo este vídeo aquí en donde hablaba de ello en todo detalle. Vamos a saltar este bloque en donde quizás a ti te gusten más los modelos de pago, pues aquí también te traigo una herramienta que te va a dejar utilizarlos de forma gratuita. Desde la herramienta que veremos vamos a poder utilizar tanto Sora 2 como Veo 3.1 Fast, y estas, al menos a día de hoy, es gratuita e ilimitada a utilizar. Para hacer esto posible tendríamos que saltar a Gemini Gen, siendo esta plataforma de aquí en donde cuando te hagas un registro te vas a encontrar un apartado llamado Video Gen y al estar ahí pues te vas a encontrar que vas a poder crear vídeos tanto con Sora 2 como con Veo 3.1 gratuitamente. ¿Y por qué es esto? Porque realmente esta plataforma nos da unos 40 créditos diarios. Pero si nosotros seleccionamos el modelo de Sora 2 y le escribimos aquí cualquier prompt, como que por ejemplo un oso panda realista está vendiendo su caña de bambú, nosotros desde aquí vamos a poder seleccionar el ratio de aspecto en horizontal y fíjate que si mantenemos la duración de 10 segundos, pues realmente el coste va a ser de 0 créditos. Así que por ahora vamos a poder hacer tantos vídeos como queramos desde aquí. Y ya una vez tenemos nuestra configuración, si clico en generar, pues tendríamos un resultado como este. Buenos días, mira esta caña fresca, crujiente y dulce como un amanecer de primavera, directa del bambusal sin secretos, solo cortarla, morder y dejar que la savia te endulce el día. Hoy llevo oferta 2x... La verdad es que no está nada mal el vídeo, pero ojo lo que podemos hacer desde la plataforma, ya que no sé si será un error puntual y me gustaría que me lo dijese si a ti te pasa también abajo en los comentarios, ya que nos dice realmente que gratis sería Sora, pero si clico en Veo, fíjate que también me aparece que tiene un coste de 0 créditos. Así que si yo con esto mantengo exactamente el mismo prompt
le pongo el mismo ratio de horizontal y doy en generar, pues podríamos ver este otro vídeo. Fresh bamboo, the best quality in the market. Only 10 yuan per cane. Volviendo a la plataforma, ten en cuenta que desde Veo 3.1 tiene la capacidad de generar vídeos en 1080, es decir, en alta calidad, y aún así también los créditos se quedarán en 0. Otra de las cosas que también te quiero mostrar es que desde aquí también podemos generar vídeos en vertical, simplemente seleccionando este. Pero como me ha gustado un poco más el resultado de Sora, voy a repetir con ese modelo, mantengo el prompt, selecciono nuevamente el formato vertical y vamos a ver qué nos hace cuando clico en generar. Amigos, caña de bambú fresca, recién cortada del valle, crujiente, dulce, llena de energía. Mire qué color, qué aroma, se parte fácil, se disfruta mejor. Escuche esto, natural. Nada mal. Y volviendo a la plataforma, ten en cuenta que también podrías añadir imágenes de referencia e incluso tienen un modo avanzado que está genial, ya que siguen la metodología de JSON Prompt, algo de lo que estuvimos hablando por este vídeo aquí. Solo que desde esta plataforma lo simplifican poniendo diferentes valores que nosotros tenemos que rellenar. Por ejemplo, yo aquí si le pongo un león que está caminando en la playa por el amanecer y le digo desde aquí que quiero un estilo realista y que el movimiento de cámara pues sea uno que le siga a este león, si yo ahora desde aquí, por ejemplo, selecciono el ratio horizontal y clico en generar, pues podríamos ver este otro resultado. Vamos a ver ahora la penúltima plataforma y esta nos permite crear vídeos e imágenes sin ningún tipo de restricción ni censura. Aquí importante que hagamos un uso responsable y adulto. Y en el caso de que eso se cumpla vamos a saltar a A2E. Siendo esta plataforma de aquí, en donde desde el apartado de arriba nos lo deja bien claro, crea vídeos de inteligencia artificial de forma gratis e ilimitada. No obstante, esta yo diría que es la menos ilimitada de todas las que veremos. Desde aquí, como puedes ver, ya nos está mostrando un montón de resultados en donde sugieren que realmente no tienen ningún tipo de restricción. Y realmente es cierto. Ya sea que a nivel artístico vayamos a poner algún tipo de desnudo, queramos hacer alguna escena con fuegos o explosiones o cualquier tipo de cosa, desde aquí no lo van a restringir, ya que utilizan modelos de código abierto que corren en sus propios servidores. Para poder ver esto vamos a empezar creando una imagen. Así que para ello en el apartado de la izquierda yo voy a seleccionar el modelo de Flux Pro y desde el apartado de prompt yo le voy a decir que cree una imagen de una escena de desnudo artístico donde salen varias personas practicando su dibujo. Aquí yo nuevamente le voy a cambiar el radio de aspecto a 16:9, le voy a seleccionar una resolución de 2K y fíjate que aquí tienen un sistema de créditos. Esto de hecho nos costaría unos 15 créditos de unos 100 aproximadamente que nos dan, aunque luego te diré un truco para generar más. Así que ya teniendo nuestro prompt voy a clicar en generar y nada, poco más tarde nos podríamos encontrar con este resultado que más allá de que no tenga absolutamente nada de censura, realmente tiene muchísimos detalles, ya que tú, aunque lo veas probablemente censurado, todos los dibujos que están haciendo las personas tienen diferentes trazos, pero todos siguen a la perfección el cuerpo de la modelo que está en este estilo artístico. Y es que con esto realmente no vamos a tener ningún tipo de limitación, tanto para generar imágenes como los vídeos que veremos ahora. Ya que yo realmente de la plataforma, si cierro esta imagen de aquí, voy a poder ahora descargar esta imagen clicando en este icono de aquí, y ya teniéndolo en mi dispositivo, si yo selecciono el apartado primero de imagen a vídeo, pues desde aquí nosotros vamos a poder clicar en el más, seleccionar la imagen que queremos darle vida, en este caso voy a seleccionar esa anterior que hemos hecho, que sería imposible de hacer en alguna otra plataforma. Desde aquí incluso nosotros podríamos cambiar su duración, pero ten en cuenta que todo esto, conforme más duración añadas, más crédito te va a costar. Así que yo voy a mantener 5 segundos, voy a decir que me cree un solo vídeo, y si clico en generar, pues nos podríamos encontrar con otro resultado como este de aquí, que nuevamente lo vas a tener totalmente anonimizado, pero ya te digo yo que no tiene ningún tipo de restricción. Los movimientos la verdad que son muy buenos, pero tenemos un pero en estos vídeos, y es que tenemos una marca de agua muy grande del que te estaré diciendo luego cómo podemos quitarla. Antes de nada, voy a cerrar aquí y te quiero decir también cómo puedes conseguir más créditos. Y es que fíjate que en el apartado de bonificación por referidos, nosotros si copiamos este enlace o este código, cuando nos creemos otra cuenta a través de nuestro propio enlace, nos van a estar dando en la nueva cuenta 150 créditos y en la antigua nos van a estar sumando 30 créditos por cada referido que se añada. Vamos a terminar este último bloque conociendo una herramienta que nos permite generar vídeos largos por inteligencia artificial de una forma ilimitada y además utilizando modelos premium. Para conocerla tenemos que saltar a Movieflow, siendo esta plataforma de aquí, que también te voy a dejar abajo en la descripción, y que realmente aunque ya hayamos hablado de esta herramienta se ha actualizado. Por un lado para bien y por otro para no tan bien. Porque realmente en el apartado de duración nos van a dejar ahora gratuitamente generar vídeos de hasta 2 minutos,
Antes nosotros podríamos generar de cualquier duración gratuitamente, solo que ahora no descontarían créditos. Así que nos vamos a quedar con 2 minutos. No obstante, si te gustaría saber cómo podría generar vídeos de hasta 10 minutos de duración por inteligencia artificial y de forma gratis, ten en cuenta que por aquí también te comento cómo podrías hacerlo. Así que en este caso nos vamos a quedar con 2 minutos, pero ojo, porque también tiene resultados muy interesantes. Ya que si desde aquí nosotros ponemos nuestro idioma, por ejemplo en este caso el español, y le escribimos desde el apartado prompt, pues por ejemplo que quiere una película de estilo dibujos animados 3D, en donde una rana vive una aventura y descubre que es un robot, al clicar en generar, pues ya la agente de inteligencia artificial va a generar todos los recursos necesarios para que después de unos 12 minutos más tarde nos encontremos con un vídeo completo de unos 2 minutos de duración, como puedes ver por aquí. Y si vemos algunas partes clave, pues vamos a ver una consistencia total en toda la historia. Bueno, aquí podemos ver que tenemos una rana como si fuera robótica, pero si vamos avanzando, pues realmente podremos ver que ese mismo personaje está en toda la historia. Yo, por ejemplo, le podría dar play por aquí por el apartado del medio y seguiría muy similar. Esto no cambia quién eres. Aquí podemos ver cómo la rana estaría hablando con esta abeja y conforme yo lo adelanto, pues esta historia continuaría con estos dos personajes de una forma consistente. Sí que es cierto que en algunas partes quizás alucina un poco y no es del todo bueno el resultado, pero aquí viene lo nuevo. Ya que si nosotros cerramos aquí, vamos a entrar automáticamente en un editor con todos los clips que ha generado por inteligencia artificial. Una especie de editor, solo que lo podremos utilizar gratuitamente. Aquí fíjate que da igual el clip que yo seleccione, que voy a poder ver cada uno de estos vídeos. Así que realmente nosotros sobre estos vídeos podríamos clicar, por ejemplo, en el más para generar por aquí otro por inteligencia artificial, en donde va a estar teniendo en cuenta cómo terminó el fotograma anterior para generarnos aquí otro vídeo de por medio. Además de hacer eso, tú ten en cuenta que si clicas en exportar desde aquí arriba a la derecha, tú podrías ver la historia completa de esos 2 minutos de duración que tenemos. Pero realmente, si nosotros clicamos también sobre cualquier otro clip, como por ejemplo este de aquí, que por cierto vamos a ver qué hace. ¿Quién soy? ¿Cómo encuentro a quien me hizo? Fíjate que incluso añade canciones por inteligencia artificial, algo que está genial. Pero tú ahora imagina que yo quisiera descargar solamente un clip concreto porque realmente es lo que necesito para un proyecto. Pues yo sobre este clic, si clico en este apartado de descarga, ya automáticamente me lo va a dejar descargar. Pero ojo, de forma gratuita y limitada lo podremos hacer siempre y cuando añadamos una marca de agua. Si nosotros queremos quitar esta marca de agua, tendríamos que seleccionar en este apartado y nos va a quitar una serie de créditos. Quizás tengamos créditos suficientes o si no, también podríamos utilizar su programa de referidos. No obstante, ahora te voy a decir cómo podemos quitar la marca de agua tanto de esta herramienta como de la anterior. Así que en este caso yo voy a desmarcar la opción de que me quite la marca de agua y lo voy a descargar con ella para que sea gratuita. Confirmo su descarga y ya la tendré a mi dispositivo. Bien, ya teniendo todos los vídeos, vamos a saltar a Magic Eraser, siendo esta plataforma de aquí, desde el cual podremos quitar la marca de agua subiendo desde aquí nuestro vídeo. Aquí yo de hecho voy a empezar por el vídeo que no tenía censura, pero cuya marca de agua estaba fija, así que va a ser más fácil. Le voy a dar a abrir y como tenemos un par de marcas de agua que están fijas, vamos a mantener este apartado de fijo y ahora todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar ese apartado. Y en el caso que tengamos ambas, pues podríamos seleccionar otros apartados. En este caso yo tengo estas dos seleccionadas. Y ahora todo lo que tendría que hacer sería clicar aquí arriba en Remove Now. Le doy, empieza a procesar. Y desde aquí ya me encontraría el resultado que, como puedes ver, ya no tendríamos esa marca de agua. Pero claro, esto quizás pueda ser un poco más sencillo porque la marca de agua estaba fija. Así que ahora vamos a ver cómo sería con una marca de agua móvil. Y para ello voy a clicar nuevamente en subir vídeo. Subo el de la rana y fíjate como en este vídeo tenemos por aquí una marca de agua. Pero conforme avanzamos en el vídeo, realmente la marca agua se cambia por aquí y luego también se cambia nuevamente a esta posición. Pero realmente desde aquí podríamos cambiar a la opción de móvil y seleccionar primeramente la marca de agua en donde esté, le podríamos dar al play o mover el timeline hasta ver que esto se mueva. Aquí de hecho, para ser precisos, puede mover los fotogramas exactos hasta que cambie el fotograma y en este caso, como se ha movido aquí, pues seleccionaría el siguiente. Y así, de forma sucesiva, con tantas marcas de agua como haya. Yo aquí voy a seleccionar estas 3, que son las que tenemos en este clip, y si clico en iniciar procesamiento de vídeo, pues ya esto empezaría a trabajar, y para que puedas ver la comparativa de una mejor forma, te la dejo por aquí. ¿Quién soy? ¿Cómo encuentro a quien me hizo? Y es que con todas las herramientas que hemos visto, realmente vamos a poder crear cualquier tipo de vídeo. Y es que ahora es más fácil que nunca poner en movimiento lo que empezó siendo una idea.